Capítulo 12. Un tête-à-tête y un descubrimiento. Me hice el camino en poco más de 20 minutos. Me detuve ante la puerta para secarme el sudor de la frente, recuperar el aliento y cierta serenidad. La veloz carrera había mitigado ya parte de mi agitación y con paso firme y tranquilo recorrí el sendero del jardín. Al pasar por delante del ala habitada del edificio, vi a través de la ventana abierta a la señora Graham, paseando lentamente de un lado a otro de su solitaria habitación. Se mostró inquieta e incluso desalentada por mi llegada, como si pensara que yo había ido también a acusarla. Me había presentado ante ella con la intención de ofrecerle mi condolencia por la maldad del mundo y por ofrecerle mi ayuda frente a los abusos del vicario y sus viles informantes. Pero de pronto me dio vergüenza mencionar el asunto y decidí no hacer referencia a él, a menos que ella me brindara la oportunidad. «Vengo una hora inoportuna», dije, aparentando una jovialidad que no sentía, con intención de tranquilizarla. «Pero solo voy a estar unos minutos». Me dirigió una sonrisa, desmayada es verdad, pero muy cariñosa, o casi diría que agradecida, pues sus temores desaparecieron totalmente. «Qué triste parece usted, Ellen. ¿Por qué no tiene la chimenea encendida?», le dije, observando la lúgubre pieza. «Estamos en verano todavía», replicó. «Pero nosotros siempre encendemos el fuego por la tarde. Sí, podemos soportarlo. Y usted necesita uno, especialmente en esta casa fría y en esta triste habitación. Debería usted haber venido un poco antes. Lo habría encendido para usted. Pero ahora no vale la pena. Usted dice que estará solo unos minutos y Arthur se ha ido a la cama. A pesar de todo es un capricho. ¿Ordenaría que encendieran la chimenea si llamo?» «¿Por qué, Gilbert? No parece tener frío», dijo ella risueñamente, mirando mi rostro, que sin lugar a dudas parecía bastante acalorado. «No», repliqué, «pero quiero verla cómoda antes de irme». «¿Cómoda?», repitió ella con una risa amarga, como si viera algo curiosamente absurdo en la idea. «Estoy bien como estoy», añadió en un tono de triste resignación. Pero decidido a cumplir mi deseo, tiré de la campanilla. «Dígaselo, Ellen», insistí cuando se oyeron los pasos apresurados de Rachel al acercarse en contestación a las llamadas. No había más que volverse y pedirle a la criada que encendiera la chimenea. Rachel hizo que la detestara aquel día por la mirada que me dirigió antes de partir en cumplimiento de su misión. Fue una mirada huraña, suspicaz, inquisitorial, que increpaba claramente. «¿Qué hace usted aquí?», me preguntó yo. Su señora no dejó de notarla, y una sombra de malestar oscureció su frente. «No debe quedarse mucho tiempo, Gilbert», me dijo cuando se cerró la puerta. «No tengo intención de hacerlo», respondí, un poco impertinentemente, sin un ápice de ira en mi corazón contra nadie salvo la entrometida vieja. «Pero Ellen, tengo algo que decirle antes de irme». «¿Qué es?». «No ahora. No sé todavía con precisión lo que es o cómo decirlo», dije con más sinceridad que sabiduría. Y luego, temiendo que me echara de la casa, empecé a hablar de asuntos triviales para ganar tiempo. Mientras tanto, Rachel entró a encender el fuego, lo que consiguió induciendo un atizador al rojo vivo por entre las varillas de la parrilla, donde el combustible estaba ya dispuesto para la ignición. Me honró con otra de sus perversas e inhóspitas miradas al salir, pero poco impresionado por ellas, seguí hablando. Coloqué una silla para la señora Graham a uno de los lados del hogar y otra para mí en el otro, y me aventuré a sentarme, no muy seguro de que ella no quisiera verme marchar. Al poco rato los dos nos sumergimos en el silencio y continuamos varios minutos observando el fuego, abstraídos.
Ella sumida en sus tristes pensamientos, yo pensando en lo delicioso que sería estar sentado así junto a ella sin ninguna otra presencia que restringiera nuestra comunicación, ni siquiera la de Arthur, nuestro mutuo amigo, sin el cual no nos hubiéramos conocido nunca. Si pudiera aventurarme a decir lo que pensaba, a descargar mi repleto corazón de los sentimientos que lo oprimían desde hacía tanto tiempo y que ahora luchaba por retener con un esfuerzo que parecía imposible que pudiera prolongarse. Examiné los pros y los contras de abrirle mi corazón allí y entonces, implorando la correspondencia en el afecto, el permiso para mirarla a partir de aquel momento como mía, y el derecho y el poder de defenderla de las calumnias de lenguas malignas. Por un lado sentía una confianza recién nacida en mi poder de persuasión, la fuerte convicción de que mi propio fervor espiritual me garantizaría la elocuencia, de que mi misma determinación, la absoluta necesidad de salir victorioso que yo sentía, debía proporcionarme lo que buscaba. Por otro, temía perder el terreno que ya había ganado con tanto trabajo y habilidad, y destruir toda esperanza futura con una tentativa temeraria, cuando el tiempo y la paciencia podrían alcanzar el éxito. Era como decidir mi vida echando un dado, y sin embargo, estaba dispuesto a tomar una decisión. En cualquier caso, rogaría una explicación que ella había medio prometido darme antes. Preguntaría la razón de esta odiosa barrera, de este misterioso impedimento a mi felicidad, y así lo creía yo, la suya. Pero mientras consideraba la mejor manera de exponer mi petición, mi compañera despertó de su ensoñación con un suspiro apenas audible, y, mirando hacia la ventana, donde la luna, llena de un color rojo como la sangre, emergiendo por encima de una de las austeras, fantásticas siempre vivas, nos envolvía con su luz, dijo: «Gilbert, se está haciendo tarde». «Comprendo», dije. «Supongo que desea que me vaya». «Creo que debería hacerlo. Si mis bondadosos vecinos llegan a saber de esta visita, como sin duda ocurrirá, no la utilizarán en mi beneficio». Dijo esto con lo que el vicario hubiera llamado, sin lugar a dudas, una sonrisa casi brutal. «Déjelos que la utilicen como quieran», dije. «¿Qué importancia tienen sus pensamientos para usted o para mí, si estamos satisfechos con nosotros mismos y el uno con el otro? Dejémoslos que se vayan al diablo con sus maquinaciones y sus mentirosas invenciones». Esta explosión trajo a su rostro un flujo de color. «¿Ha oído usted entonces lo que dicen de mí?» «He oído algunos detestables embustes, pero nadie salvo los tontos le darían crédito ni un momento, Ellen, así que no deje que le inquieten». «No pensaba que el señor Millward fuera un tonto, y él lo cree todo. Pero por poco que puedan valorarse las opiniones de esa gente sobre uno, por poco que se los estime como individuos, no es agradable ser considerado una mentirosa y una hipócrita, que se piense que una practica lo que aborrece y que fomenta los vicios que desaprueba. No es agradable encontrarse con sus buenas intenciones frustradas y las manos mutiladas por la supuesta indignidad y atraer la desgracia sobre los principios que una profesa. Es verdad. Y si yo, con mi indiscreción y mi egoísta indiferencia por las apariencias, he contribuido de alguna manera a exponerla a esos males, déjeme rogarle no solo que me perdone, sino que me permita reparar el daño. Autoríceme a salvar su buen nombre de cada acusación. Concédame el derecho a identificar su honor con el mío y a defender su reputación como si fuera más preciosa que mi vida. Es usted un héroe como para unirse a alguien de quien sabe que todo el mundo sospecha y a quien desprecian todos los que la rodean, e identificar sus intereses y su honor con los suyos. Piénselo, es una cosa muy seria». «Estaría orgulloso de hacerlo, Ellen. Sería feliz más allá de toda expresión. Y si es ese el obstáculo para nuestra unión, está derribado. Y usted debe. Usted será mía». Y levantándome de la silla en un frenesí de pasión, cogí su mano y se la hubiera besado, pero ella la retiró repentinamente, exclamando en la amargura de una aflicción intensa: «No, no, eso no es todo».
¿Qué es entonces? Usted me prometió que yo alguna vez sabría... Lo sabrá alguna vez, pero no ahora. Me duele la cabeza terriblemente, dijo poniéndose una mano sobre la frente. Y necesito descansar un poco. Desde luego, se me han pasado bastantes desgracias hoy, añadió casi con violencia. Pero no puede hacerle daño contarlo, insistí. Tranquilizaría sus pensamientos y así sabría cómo consolarla. Ella movió la cabeza con desaliento. Si lo supiera todo, usted también me acusaría. Quizá incluso más de lo que merezco, aunque yo le he hecho daño. Añadió con un suave murmullo, como si pensara en voz alta. ¿Usted, Ellen? Imposible. Sí, no voluntariamente. Yo no conocía la fuerza y la profundidad de su afecto. Creí, al menos quise creer, que su interés por mí era tan frío y fraternal como afirmó usted que era. ¿O como el suyo? ¿O como el mío? Debería haber sido de una naturaleza tan egoísta superficial que... Entonces realmente me hizo daño. Sé que lo hice y a veces lo sospeché, pero creí que, después de todo, no podía haber nada malo en dejar que sus fantasías y esperanzas se desvanecieran o se fijaran en un objeto más adecuado, mientras sus sentimientos amistosos permanecían conmigo. Mas si hubiera sabido la profundidad de su interés, el afecto generoso y desinteresado que parece sentir... ¿Parece, Helen? Que usted siente entonces, me habría comportado de otra manera. ¿Cómo? No me hubiera dado menos ánimos ni me hubiera tratado con más severidad. Y si usted cree que me ha hecho daño por entregarme su amistad, permitiéndome ocasionalmente que disfrutara de su compañía y su conversación, cuando todas las esperanzas de una intimidad más grande eran vanas, como siempre me dio a entender, si usted cree que me hizo daño por ello, está equivocada, porque semejantes favores, por sí mismos, no son solo deliciosos para mi corazón, sino purificadores, enaltecedores, ennoblecedores para mi alma, y preferiría su amistad antes que el amor de cualquier otra mujer. Poco confortada por esto, entrelazó las manos sobre la rodilla y mirando hacia arriba pareció, con una angustia silenciosa, implorar la ayuda divina. Luego, volviéndose hacia mí, dijo con severidad: Mañana, si se encuentra conmigo en el páramo alrededor del mediodía, le contaré todo lo que desea saber. Y quizá vea usted la necesidad de interrumpir nuestra intimidad, si es que no decide alejarse de mí como de alguien que no merece su interés. A eso puedo responder con seguridad que no. No puede usted tener que hacer unas confidencias tan graves. Debe de estar poniendo a prueba mi confianza, Helen. No, repitió ella con sinceridad. Me gustaría que fuera así. Gracias a Dios no es un gran crimen lo que tengo que confesarle, pero es más de lo que a usted le gustará oír. O quizá de lo que está dispuesto a perdonar, y más de lo que puedo decirle ahora. Así que permítame rogarle que se vaya. Lo haré, pero contésteme una sola pregunta. ¿Me ama usted? No la contestaré. Entonces mi conclusión es que sí. Buenas noches. Se apartó de mí para ocultar la emoción que no era capaz de dominar. Sin embargo, yo cogí su mano y la besé fervorosamente. Gilbert, váyase, gritó con un tono de angustia tan conmovedor que sentí que era una crueldad desobedecer. Sin embargo, me volví a mirar antes de cerrar la puerta y la vi inclinada sobre la mesa, con las manos apretadas sobre los ojos, sollozando convulsivamente. Pero me retiré en silencio. Me di cuenta de que imponerle mi consuelo no serviría más que para agravar su sufrimiento. Describirte todas las dudas y conjeturas, los temores, esperanzas y frenéticas emociones que se atropellaban y daban caza mutuamente en mi cerebro mientras descendía por la colina, ellos solo casi llenarían un volumen.
Pero antes de recorrer la mitad del camino, un sentimiento muy fuerte de compasión por aquella a la que había dejado había desplazado a todos los demás y parecía tirar de mí imperiosamente, haciéndome aminorar el paso. Empecé a pensar, ¿por qué voy tan deprisa en esta dirección? ¿Puedo encontrar acaso consuelo o alivio, paz, certidumbre, satisfacción, todo, o algo de lo que busco en casa? ¿Puedo olvidarme allí de toda la agitación, tristeza, ansiedad que dejo tras de mí? Y me volví a mirar la vieja mansión. Poco más había visible que las chimeneas por encima de mi restringido horizonte. Retrocedí para tener una vista mejor. Cuando apareció ante mis ojos, me detuve un momento a contemplarla y luego continué moviéndome hacia el sombrío objeto que me atraía. Algo me decía que me acercara más todavía. Y, ¿por qué no? Me lo rogaba. No podía encontrar más satisfacción en la contemplación de aquel venerable edificio, con la luna llena brillando tan serenamente por encima de él en el cielo sin nubes, con aquel brillo amarillento y cálido peculiar de una noche de agosto, y la dueña de mi alma en su interior, que volviendo a mi hogar, donde todo comparativamente era luz, vida y alegría, y por lo tanto hostil a mí en el estado de ánimo en el que estaba sumido, sobre todo cuando sus moradores estaban más o menos imbuidos de aquella detestable opinión cuya sola idea hacía que me hirviera la sangre en las venas. ¿Y cómo podía soportar oír expresarla abiertamente, o insinuarla cautamente, lo que era peor? Ya me había causado bastante preocupación una especie de demonio murmurador que me había estado musitando al oído. Puede ser cierto, hasta que yo había gritado: «Es falso, te desafío a que me convenzas». Podía ver a través de la ventana de su salón el resplandor rojo del fuego que brillaba oscuramente. Me acerqué al muro del jardín y permanecí de pie apoyado en él, con los ojos fijos en el enrejado, preguntándome qué estaría haciendo pensando ella, sufriendo más bien, y deseando poder decirle solo una palabra, o incluso verla un instante antes de irme. No estuve mucho tiempo mirando, deseando, haciéndome preguntas. Salté por encima del muro, incapaz de resistir la tentación de echar una mirada a través de la ventana para ver si ella estaba más calmada que cuando nos despedimos. Si la encontraba aún más profundamente deprimida, quizá pudiera aventurarme a intentar decir una palabra de consuelo, expresar una de las muchas cosas que debería haberle dicho antes, en lugar de agravar sus sentimientos con mi estúpida impetuosidad. Miré. Su silla estaba vacía. También la habitación. Pero en aquel momento alguien abrió la puerta exterior y una voz, su voz, dijo: «Sal fuera. Quiero ver la luna y respirar el aire de la noche. Me hará bien. Si es que hay algo que pueda hacérmelo». Allí estaban pues, ella y Rachel, dispuestas a dar un paseo por el jardín. Deseé estar al otro lado del muro. Me quedé allí, sin embargo, a la sombra del espeso acebo, que situado entre la ventana y el porche, en aquel momento me ocultaba. Pero no me impidió ver a dos figuras que avanzaban visibles a la luz de la luna. La señora Graham seguía de otra persona, no Rachel, sino un hombre joven, delgado, bastante alto. ¡Oh, cielos! ¡Cómo me latían las sienes! La ansiedad oscureció mi vista, pero pensé, sí, y la voz me lo confirmó. Era el señor Lawrence. «No debería preocuparte tanto, Helen», dijo. «Seré más prudente en el futuro, y a tiempo». No oí el resto de la frase. Él caminaba muy cerca de ella y hablaba con una voz tan suave que no pude captar las palabras. Mi corazón se desgarraba de odio. Pero escuché atentamente, esperando la respuesta de ella. La oí con toda claridad. «Pero debo irme de aquí, Frederick. Nunca podré ser feliz aquí, ni en ninguna otra parte en realidad», dijo con una risa abatida. «No puedo quedarme en este lugar». «¿Pero dónde podrías encontrar un sitio mejor?», replicó él. «Un sitio tan apartado, tan cerca de mí. Ten en cuenta todo eso». «Sí», le interrumpió ella. «No podría desear nada más si me dejaran tranquila».
pero donde quiera que vayas, Helen, encontrarás los mismos motivos de enojo. No puedo permitir que te vayas. Debo ir contigo, o ir a donde tú vayas. En todas partes hay muchos necios entrometidos, igual que aquí. Mientras hablaban llegaron a mi altura, y luego siguieron hacia abajo por el sendero, y no oí el resto de su conversación. Pero vi cómo él ponía su brazo alrededor de la cintura de Helen, al mismo tiempo que ella ponía su mano cariñosamente en el hombro de él. Luego una trémula oscuridad nubló mi vista. Sentí que el corazón me fallaba y que mi cabeza ardía como el fuego. Salí precipitadamente y tambaleándome del lugar donde el horror me había clavado del suelo. Y salté o me precipité al muro, no lo sé muy bien. Pero sé que después, como un niño furioso, me tiré al suelo y permanecí tendido sobre él en el paroxismo de ira y desesperación durante un tiempo que me sería imposible determinar. Pero debió de ser mucho, porque después de aliviarme parcialmente con un torrente de lágrimas y mirar la luna, que brillaba sobre mí serena e indolente, tan poco influida por mi desgracia como yo por su apacible resplandor, y después de suplicar la muerte o el olvido, cuando me levanté hice el camino de vuelta a casa, sin fijarme apenas por dónde iba, sino llevado instintivamente por mis pies, encontré la puerta cerrada con llave y a todo el mundo acostado, excepto a mi madre, que se apresuró a contestar a mis golpes impacientes y me recibió con una lluvia de preguntas y reproches. «Oh, Gilbert, ¿cómo has podido hacer eso? ¿Dónde has estado?» «Entra, te tengo la cena preparada, aunque no te lo mereces por haberme asustado de esa manera, después de haberte ido de casa de esta tarde de un modo tan extraño. El señor Millward estaba... Pobre muchacho, pareces enfermo. Oh, Dios mío, ¿qué te ocurre?» «Nada, nada. Dame una vela». «¿Pero no vas a cenar algo?» «No, quiero irme a la cama», dije cogiendo una vela y acercándola a la que tenía ella en la mano. «Oh, Gilbert, qué manera de temblar», exclamó mi angustiada madre. «Qué pálido estás. Dime qué te pasa. ¿Ha ocurrido algo?» «No es nada», grité a punto de soltar maldiciones, irritado porque la vela no se encendía. «He caminado demasiado deprisa, eso es todo. Buenas noches», añadí, reprimiendo mi indignación, y me dirigí a mi habitación, desentendiéndome de él. «Con esa prisa, ¿dónde has estado?», que me llamaba desde abajo. Mi madre me siguió hasta la misma puerta de mi dormitorio, con sus preguntas y sus consejos referentes a mi salud y mi comportamiento, pero yo le rogué que me dejara solo hasta la mañana siguiente. Al fin se retiró, y me sentí aliviado cuando vi que cerraba la puerta de su habitación. Sin embargo, no podía conciliar el sueño, y en vez de intentar hacerlo, me puse a pasear rápidamente por la estancia, después de haberme quitado las botas para que mi madre no me oyera. Pero las tablas crujían, y ella estaba atenta. No llevaba más de un cuarto de hora dando vueltas cuando vino hasta mi puerta de nuevo. «Gilbert, ¿por qué no estás en la cama? ¿No dijiste que querías acostarte?» «Maldita sea, ya voy», exclamé. «¿Pero por qué tardas tanto? Algo debe de rondarte por la cabeza». «Por amor de Dios, déjame en paz y vete a la cama». «¿No será la señora Graham la que te hace sufrir de esa manera?» No, ya te he dicho que no me pasa nada». «Dios quiera que no», murmuró con un suspiro al tiempo que volvía a su dormitorio. Yo me tiré sobre la cama sintiendo un profundo e irrespetuoso rencor hacia ella por haberme privado de la que parecía la única posibilidad de consuelo que me quedaba, encadenándome a aquel miserable lecho de espinas. Nunca había tenido que sufrir una noche tan larga, tan desdichada como aquella. Y sin embargo, no la pasé completamente en vela. Hacia la madrugada, mis desordenados pensamientos comenzaron a perder toda pretensión de coherencia y se transformaron en sueños confusos y febriles. Y finalmente, siguió un intervalo de modorra inconsciente. Pero después el alba que siguió de amargo recuerdo, el despertar para descubrir que la vida era un vacío, y peor que un vacío, que rebosaba de angustia y miseria. No un simple desierto estéril, sino repleto de espinos y zarzas.
para sentirme engañado, embaucado, desesperado, para encontrar mis sentimientos vejados, descubrir que mi ángel no era un ángel y que mi amigo era un demonio encarnado. Todo ello fue peor que si no hubiera dormido en absoluto. Era una mañana fría y lúgubre. El tiempo había cambiado como mis esperanzas y la lluvia golpeaba los cristales de la ventana. No obstante, me levanté y salí. No para ocuparme de la granja, aunque me habría servido de excusa, sino para refrescar las ideas y recuperar, si era posible, un grado suficiente de compostura para encontrarme con la familia a la hora de la comida matinal, sin tener que soportar observaciones provocativas y fastidiosas. Si conseguía mojarme bien, esto, acompañado de un pretendido exceso de esfuerzo antes del desayuno, podría justificar mi repentina pérdida del apetito. Y si a continuación seguía un resfriado, cuanto más fuerte mejor. Ello ayudaría a explicar los hoscos arranques de humor y el abatimiento melancólico que iba probablemente a oscurecer mi semblante durante mucho tiempo.